Liturgia para hoy lunes 28 de marzo. San Gontrán. San Gontrán, o Gontrano, fue rey de Borgoña y Orleans, nieto de Santa Clotilde, hermano de los reyes Claribert y Sigebert. Al inicio de su reinado su vida no fue tan ejemplar. Pacificador, atento con los oprimidos y los enfermos, distribuyó sus tesoros entre las iglesias y los pobres. Perdonó incluso a 2 que intentaron asesinarlo. Fue declarado santo casi inmediatamente después de su muerte por sus súbditos. Antífona. Yo confiaré en el Señor, exultaré y me alegraré por tu misericordia, pues te fijaste en mi aflicción. Oremos. Oh Dios, que renuevas al mundo por medio de sacramentos inefables, te rogamos que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no se vea privada de los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 21. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven y me ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre.
El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la misma antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Les infundiré a ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que renueves interior y exteriormente a tu pueblo, y que, así como lo ayudas en sus necesidades corporales, lo hagas prosperar en los propósitos espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Divina. Oremos. ¿Cómo no te bendeciremos, Señor Dios de la vida, si quitando el velo de tristeza que cubría la tierra, cambiaste la noche en día con la resurrección de Cristo? En la mañana de Pascua creaste el cielo y tierra nuevos, habitados por hombres y mujeres libres. Cristo venció el pecado, la enfermedad y la muerte, y de su victoria participamos por la fe y el bautismo. Amén. Lectura. La Pascua, en perspectiva, se abre hoy a la cuarta semana de Cuaresma, y la proximidad de la Pascua se hace sentir en las lecturas bíblicas. Todo en Cuaresma está orientado hacia la resurrección con Cristo. Por eso, no es la Cuaresma un tiempo tristón. El triunfo de Jesús sobre la muerte es el nuestro si creemos en Él y renovamos y vivimos la opción bautismal. Tema que se irá acentuando progresivamente hasta el final de la Cuaresma. En la aurora de la resurrección, primera mañana del universo nuevo, se realiza la creación por Dios del nuevo cielo y de la nueva tierra, de que habla el tercer Isaías. El posexílico en la primera lectura. El Señor colmará de gozo a su pueblo y todo llanto desaparecerá de Jerusalén. ¿Hablará el profeta en clave mesiánica? El hecho es que su oráculo comenzó a tener realidad en Cristo gracias a su poder sobre la enfermedad y la muerte. Así lo hace ver el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, cuya lectura se continuará hasta el final de la Cuaresma. La súplica de fe que un funcionario real de Cafarnaúm hace a Jesús, pidiéndole la curación de su hijo, mortalmente enfermo, arranca el milagro de una curación a distancia por el poder de Cristo, que se encuentra en Caná de Galilea. Jesús se manifiesta en este episodio como la vida en persona, tema que el evangelista Juan desarrolla en los capítulos siguientes al de hoy. La narración de este milagro quizás sea la versión joánica de la curación del siervo del centurión, que refiere la tradición sinóptica, Mateo 8:5 y Lucas 7. Juan le da todo el realce de segundo signo de Jesús en Caná, donde antes había convertido el agua en vino. Para meditar. Una fe en progreso. La fe del funcionario real al servicio de Herodes Antipas se refiere en un principio al poder taumatúrgico de Jesús. Después se fía de su palabra cuando el Señor le dice: «Anda, tu hijo está curado». Y más tarde, al comprobar personalmente la veracidad de tal aserto, cree en Cristo y con él toda su familia. Es un proceso ascendente de fe. Primero creyó en el poder curativo de Jesús de Nazaret, después en su palabra y finalmente en su persona. Aquí se completa la fe.
El contacto con Cristo es fuente de vida y nueva creación, que perdura y no pasa como el mundo que nos rodea. Él puede renovarnos cada día, aunque el cuerpo se vaya desmoronando. Se lo aseguro. Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Con sus milagros, como el de hoy, que eran los signos del reino, Jesús demostró su poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte, el enemigo número uno y siempre victorioso sobre la vida del hombre. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. La última palabra no la tiene el pecado y la muerte, sino la vida y la salvación de Dios para el hombre que lo acepta por la fe y el bautismo. Cristo entregó su vida por la causa del hombre, y lo que desea es hacernos partícipes de su victoria definitiva sobre la muerte, es decir, de su propia resurrección, que nos franquea las puertas de la dicha sin límites. Oración de petición y gratuidad. Es la tercera idea que sugiere la liturgia de la palabra en este día de Cuaresma. El padre del niño enfermo, al acudir suplicante a Jesús, admite humildemente que la situación se le escapa de las manos, pero solamente después de acaecida la curación llega a ser un creyente. La súplica de petición a Dios es un reconocimiento humilde de nuestra dependencia de Él. Pero tal oración no debe agotar nuestra relación con Dios. Nuestro estilo más habitual es olvidarnos de Dios cuando la vida nos sonríe y acordarnos de Él cuando las cosas nos van mal. Sin embargo, Dios es más que un tapagujeros y más que un supermédico. Él es el centro de nuestra vida y, por lo mismo, merece y pide también nuestra oración de alabanza y adoración. Un buen creyente no piensa en Dios solo cuando lo necesita. Una persona que quiere a otra cultiva el detalle del cariño desinteresadamente, como el marido que regala flores a su mujer nada más que para decirle que la quiere y recordarle que ha pensado en ella. Así también nuestra actitud respecto de Dios debe ser lo más desinteresada posible y con el mayor nivel de gratitud a nuestro alcance. Él se lo merece. Reflexionemos. En nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos, ¿están presentes la escucha de la palabra, la fe y la alegría? Oremos. Concédenos, Señor, prepararnos a la Pascua próxima mediante una vivencia profunda de la opción bautismal y renueva nuestro corazón, convirtiéndolo a la esperanza y al amor gratuito que se entrega sin interés ni medida. Amén.